continuar con nosotros en este espacio de entrevista, y es un espacio en el que estaremos hablando sobre la justicia, sobre lo importante de la memoria histórica salvadoreña y de poder resarcir daños a los afectados durante el conflicto civil que se vivió entre los años 70 y 80 en nuestro país. Y para eso ya tenemos con nosotros a Eduardo García, quien es director de ProBúsqueda, y le damos la bienvenida para hablar específicamente sobre los archivos de conflicto armado. Buenas tardes, Eduardo. Un gusto estar por acá. Gusto. Gracias. Es importante que para hablar de justicia hablemos o hagamos un recorrido por la historia, ¿no? Y por cómo se ha manejado el funcionamiento de la justicia para todas las partes en los casos. Antes de hablar sobre los archivos que nos pertenecen como país, quiero que toquemos el reciente tema sobre la demanda que se ha interpuesto por una universidad de Washington a la Agencia Central de Inteligencia CIA de Estados Unidos, específicamente por la negación a otorgar archivos, el acceso a los archivos. ¿Qué hay sobre esto? Bueno, realmente lo que pretendía la Universidad de Washington, el Centro de Derechos Humanos, era que se le entregara documentación que ya había sido previamente desclasificada, ¿verdad? Sobre una masacre ocurrida en Cabañas. Al parecer, pues no quieren volver a presentar los documentos. Hay un periodista que presenció parte de la masacre, y él, junto con la Universidad de Washington y el IDUCA, son los que están presentando esa demanda. Hablemos un poco de si ellos accedieran a entregar la información, ¿cómo contribuiría esto a los procesos de investigación y al esclarecimiento de las materias en violaciones de derechos humanos? Bueno, nosotros siempre hemos tenido un debate intenso en el país, ¿verdad?, sobre la existencia o no de documentación y de archivos que pertenecieron al conflicto armado y que darían luces sobre la verdad de lo ocurrido, ¿no? Igualmente es responsable que El Salvador, con esa información, también son los países que tenían consulados en territorio salvadoreño durante el conflicto armado y por tanto tienen información. Si tan malo es El Salvador, que no ha querido desclasificar o poner al servicio de la ciudadanía la información, qué benevolencia sería que otros países a nivel internacional se lo hicieran por su grado de corresponsabilidad que tienen. Muy bien, aquí surge un punto importante. Estamos demandando a un centro de inteligencia internacional por archivos correspondientes a nuestro país, pero no hay que negar que existe información y que cada país es responsable de sus actos. ¿Qué pasa o cómo se encuentra a nivel nacional la investigación, por ejemplo, de Cabañas o las investigaciones que aún siguen en torno a las violaciones de derechos durante la guerra? Bueno, nosotros tendremos que hablar de la ausencia de justicia en todo lo concerniente al conflicto armado, y eso será una cosa que tendremos que agradecerle históricamente al órgano judicial, en especial la Fiscalía, que tiene la competencia de establecer la investigación, ¿verdad?, por mandato constitucional. Muy bien, un punto importante sobre este tema es la reciente resolución al habeas corpus que ustedes también pusieron por las masacres que se dieron de La Guinda. Hablemos cómo o en qué consiste este habeas corpus para hacerlo de manera más sencilla para la población. Bueno, el habeas corpus es un proceso jurídico que lo que pretende es la exposición del cuerpo, ¿no? Nosotros preguntamos dónde están determinado número de niños, demostramos su existencia y pedimos que se expongan esos cuerpos, que se muestren, que vivos o muertos, ¿no? Y entonces se nombra un juez ejecutor, ¿verdad?, y hace las diligencias pertinentes e investiga para determinar el paradero de los menores. A ver, desde la institución de ProBúsqueda, ustedes han insistido mucho que la desaparición forzada era una estrategia que se usaba durante guerra. ¿Qué manejos o qué información hay relacionada a este tema o a este patrón que parecía repetitivo en los ataques? Bueno, ha sido sistemático y sistémico, ¿verdad? Fue repetido sobre todo en los primeros años del conflicto armado. Hubo desapariciones forzadas en manos de la Fuerza Armada, traslados en manos de la Cruz Roja salvadoreña, ¿verdad? Y la recepción de esos niños del campo de batalla en albergues, tanto religiosos como privados o nacionales, ¿verdad? Y de ahí determinados abogados y notarios, con la complicidad de juzgados y consulados extranjeros en nuestro país, se enviaban a esos niños en formato de adopción a otros países, ¿verdad? Muy bien, Eduardo, hablemos de un punto importante. La parte de esta actuación sistémica o esta desaparición forzada no es algo particular de El Salvador, es una práctica también que se dio en Sudamérica, que se ha dado en Centroamérica, en otros países que también han vivido un tipo de conflicto. ¿Será que esta investigación de la CIA, el poder proporcionar esta información, nos podría brindar más luz sobre si había una injerencia de Estados Unidos con respecto al patrón de cómo se actuaba? Bueno, la injerencia de Estados Unidos no solo se demuestra
con la información, sino también en todos los campos de batalla, en todos los países a nivel internacional los que han participado, ¿no? He sabido que no solo participaban en el conflicto armado de El Salvador con la inversión de dinero, sino también venían oficiales militares para capacitar, ¿no? He sabido también que en la Escuela de las Américas se entrenaban a oficiales salvadoreños para que repitieran esas estrategias que ellos llevaban a cabo en otros países como Vietnam, ¿no? Hoy posiblemente en Afganistán, en Irak y en otros países, ¿no? Estados Unidos tiene una historia de complicidad, de involucramiento en diferentes territorios a nivel mundial, ¿no? Y ellos, por velar por su soberanía, se inmiscuyen en la soberanía de otros países. Muy bien, quiero que sigamos profundizando estos temas. Vamos a hacer una pausa en estos momentos. Al volver estaremos tocando sobre los archivos también y sobre las investigaciones actuales que se llevan en nuestro país. Vamos a una pausa y ya volvemos con más en este espacio de entrevista. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de entrevista. Ya nos acompaña Eduardo García, quien es director de ProBúsqueda, y estamos hablando específicamente sobre los archivos del conflicto armado y específicamente las violaciones que se llevaron a cabo en ese tiempo. Eduardo, un punto importante o un punto histórico que incluso todos los que nos ven en algún momento lo estudiaron fue la Guinda de Mayo y las violaciones que se llevaron en esa persecución a campesinos. Hablemos más sobre el habeas corpus que ustedes interpusieron, que logró ser favorable y beneficioso para la población. ¿Cómo se mantiene actualmente el proceso de reencuentro de las víctimas de la Guinda de Mayo? Bueno, ese habeas corpus se interpuso en el año 2012 y fue resuelto el 10 de julio del 2015, de este año reciente, ¿no? Y tiene bastantes avances jurídicos este habeas corpus. Una de ellas es que por primera vez en el país se conoce la desaparición en un neonato, ¿no? Había una adulta embarazada con avanzado estado de gestación, próximo al parto, ¿verdad? Y se reconoce la desaparición tanto de la señora como de su bebé, al que no se determina sexo, ¿verdad? Y hay también 9 niños, niñas, ¿verdad? En ese habeas corpus. No solo la Guinda de Mayo estamos con la desaparición de los niños, sino también están el adulto y el neonato. Muy bien, es importante hablar también sobre, así como existe una negación por parte del Centro de Inteligencia de Estados Unidos de entregar información, ha sido repetitiva la actuación de la Fuerza Armada y la negación de la Fuerza Armada de dar archivos, pese a los distintos directores o presidentes que pueden estar al frente. Todos dicen que no existen archivos concretos que ellos puedan compartir o que den acceso a lo que ocurría. ¿Qué pasa con ese tema? Yo creo que no solo la Fuerza Armada, también la Cruz Roja Salvadoreña participó en la evacuación de niños, niñas durante el conflicto armado, también las instancias del Estado, y históricamente en el país no se ha querido reconocer el conflicto armado y la agresión que se hizo a la población civil, nos hemos querido quedar más en un contexto de enfrentamiento, y tradicionalmente las instancias de gobierno, y entre ellas la Fuerza Armada y otras instalaciones como albergues privados y públicos que en su momento acogieron niños y niñas, también fueron renuentes y son renuentes a dar información, ¿no? ¿Qué pasaría, Eduardo, si en algún momento de verdad no existiera información, hipotéticamente, de estos casos? Hablábamos fuera de cámara sobre el proceso de reconstrucción de hechos que también nos permitirían tener una luz sobre lo que ocurrió en estas. Nosotros tenemos que partir de la certeza que sí hubo información y que sí hay información. No podemos decir que no sabemos cuántos suministros de comida, cuántos suministros de helicópteros, qué personal, quiénes comandaron, ¿verdad?, los batallones, etcétera. Eso existe, puesto que se está pidiendo también las pensiones también para militares en retiro, ¿no? Cuando no existe, porque se ha deteriorado, porque la información no se considera relevante y en el proceso se ha destruido, se tiende a reconstruirla, ¿no? Y reconstruirla no es decir, yo me acuerdo que en tal hora, en tal día, sino a través de entrevistas de quienes participaron. Nosotros promovemos esa acción. Nosotros realmente las investigaciones que hemos hecho ante la ausencia de colaboración con información ha sido reconstrucción de los hechos, pruebas testimoniales, ¿verdad? Entonces la gente te manifiesta con lujo de detalle cómo fueron los operativos, quiénes estaban al mando, se pueden contactar con efectivos militares. De hecho, históricamente en ProBúsqueda han participado ayudando a efectivos militares, personeros de la Cruz Roja, etcétera, ¿verdad? Siempre hemos tenido colaboradores. Hablemos de un punto importante, Eduardo. La mayoría de la población actual es joven. Muchos no participaron o no vivieron, no recuerdan la etapa del conflicto civil. Ustedes como ProBúsqueda se han encargado de apoyar a muchas de las víctimas en violaciones. Al pedir datos, al pedir información, al abrir expedientes, ¿qué es lo que buscan las víctimas de primera mano, ustedes que tienen
en contacto Mire, con ellos? lo fundamental es establecer la verdad, ¿verdad? El devolver la dignidad a la persona. Normalmente se toman por locos a las víctimas, ¿no? Y se le dicen que están equivocados, que eso no ocurrió así. Una forma de devolverle la dignidad es demostrar que efectivamente están en posesión de la verdad, que así fue como ocurrió, ¿no? Y con lo de la verdad hay que tener un poquito de cuidado. Hay diferentes verdades. Nosotros conocemos las verdades de las víctimas y estamos abiertos a conocer las verdades también de la Fuerza Armada, del FMLN, de la Cruz Roja y todos los que participaron en el conflicto armado. Y a partir de ahí, de todo ese conjunto de verdades, establecer una verdad única que ayude a la ciudadanía a conocer ese proceso histórico que se llevó en El Salvador, ¿no? El conflicto armado, con lo bueno y con lo malo que se dio, porque a pesar de ello también se dieron cosas buenas. Muy bien, a su criterio, Eduardo, y usted que es experto en el tema, ¿qué pasa dentro de la Fuerza Armada? Que hay una negación por entregar información o por aportar al Estado al final en una construcción de justicia. Yo creo que tanto la Fuerza Armada como el FMLN, que son los dos bandos beligerantes, siempre ha existido en el inconsciente, ¿verdad?, el miedo a ser judicializado, el miedo a ser condenado, a ser sancionado, ¿no? Efectivamente se cometieron excesos. Estamos en un proceso de establecer una verdad que dignifica y a partir de ahí hacer justicia. Y necesariamente hacer justicia no pasa por una condena, pero sí pasa el resarcimiento por una pedida de perdón, por una reconstrucción de los hechos, por determinar el paradero de personas que siguen estando vivas, por determinar el paradero de hijos, de hijas, de madres, de padres que lo siguen buscando y terminar con esa agonía que aún hoy se está perdurando. En eso las habeas corpus fueron bien innovadoras porque señalan al Ministerio de Defensa, tanto al ministro como al Alto Estado Mayor de la Fuerza Armada, como responsables hoy en la actualidad de esas desapariciones, en tanto en cuando no dan información para determinar el paradero, ¿no? Esa es la base fundamental de la desaparición forzada, la ausencia de información, la negativa a dar información. A ver, hablemos un poco de cómo evalúa usted en general la responsabilidad que el Estado salvadoreño ha tenido actualmente para las víctimas. Por ejemplo, en el mandato del expresidente Mauricio Funes veíamos un perdón público a las víctimas de la violencia en estos conflictos, pero ¿cómo evaluamos en realidad todo el rol que el Estado está haciendo para las víctimas? Bueno, yo creo que desde los comités de víctimas y las organizaciones que trabajamos con víctimas del conflicto armado, evaluamos como un proceso que se ha iniciado, ¿verdad?, un buen paso, una sensibilidad mostrada por el Estado, pero todavía insinuante, todavía incipiente, ¿verdad?, todavía no llega a permear. Hasta ahora no hay una sola legislación, no hay un solo programa social que sea de competencia específica para las víctimas, ¿verdad?, y corremos el riesgo que se le den pensiones y se le den ayudas a los que fueron victimarios, a los desmovilizados de ambos bandos, y dejemos por detrás a las víctimas que son los que sufrieron las agresiones, ¿verdad? Entonces, existe esta situación, la Asamblea debe valorar eso y el Estado salvadoreño en su conjunto debe hacerse responsable de que primero están las víctimas y que por supuesto no se pueden dejar fuera también a la gente que participó. Muy bien, esto es un tema claro. Otro punto es que, en los próximos meses, específicamente diciembre, está el nombramiento del nuevo fiscal general. Una de las competencias importantes es la aplicación de la justicia. ¿Qué se espera como organizaciones en pro de los derechos humanos de la nueva persona que adquiera el cargo de fiscal? Las organizaciones de derechos humanos lo que están esperando es que se elija una persona idónea para ostentar el puesto, ¿verdad? Que tenga equidad, que no se deje llevar por sesgo ideológico y que responda a la ciudadanía. Que se acuerde que la Fiscalía es el órgano competente para la investigación y por búsqueda concretamente lo que estamos pidiendo es que el fiscal o la fiscala que ostente el cargo en los próximos meses, que no mantengan el desacato que se está manteniendo en la actualidad del país, que no deje tan mal posicionado al país en materia de derechos humanos a nivel internacional, puesto que ya tiene 4 sentencias, 3 de ellas por niñez desaparecida y hasta la fecha no ha habido una sola investigación con fines de localizar niños, con fines de encontrarlo, con fines de saber la verdad y con la finalidad de zanjar este tema. Hay sentencias en la Corte Interamericana, que son de obligado cumplimiento y que un fiscal debe conocer que eso es así. Bien se sabe en la Fiscalía que los crímenes de la guerra, los crímenes de desaparición forzada no son prescribibles ni son amnistiables. Ellos mismos lo reconocen cuando son entrevistados ante la Corte Interamericana y la Comisión, ¿verdad?, para el seguimiento de estos casos, pero no hacen nada por abordar el tema o hacen muy poco o diligencia infructuosa.
Perfecto, pese a sentencias internacionales como de la Corte Interamericana, que ya hablábamos, por ejemplo, el caso CIA también, que es uno de los puntos que se lleva, la muerte o el asesinato de los padres jesuitas que también se persigue en España, entre otros casos que denuncian a El Salvador o que requieren del Estado un accionar para solventar o resarcir daños a las víctimas y el Estado no actúa. ¿En qué posición queda El Salvador a nivel internacional? Pues muy mal valorado en materia de derechos humanos, y más cuando El Salvador es parte de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿verdad? Ahí estamos quedando fatal. Yo creo que lo que se ha perdido en esencia el trasfondo, ¿no?, de que estamos hablando de personas que están vivas, que son sujetas de derechos, son salvadoreños y salvadoreñas que actualmente tienen el derecho a conocer la verdad, que tienen a familiares desaparecidos y que no las podemos dejar de lado y no ofrecerles justicia frente a otros salvadoreños que en la actualidad también reclaman otros derechos, ¿verdad? Entonces yo creo que esa distinción de, estos son casos del conflicto armado, no, estos son casos de un sector de la población que todavía sigue siendo víctima, al que no se le ha resarcido su derecho. ¿Existe la posibilidad de que en algún momento el Estado salvadoreño reciba sanciones por no acatar las órdenes internacionales? Efectivamente, El Salvador puede ser señalado ante la Corte Interamericana por desacato. De hecho, ya lo está cometiendo, ¿verdad? Aunque hay que entender que El Salvador es demandado en el Estado en su conjunto y realmente el desacato viene por parte del órgano judicial más que del Estado, ¿verdad? Más que de la presidencia. Pero a nivel internacional funcionamos como un solo país. Como un solo país, como un solo Estado. Okay. Y sí, puede ser señalado en la OEA y puede tener sanciones graves, ¿verdad? Y no solo amonestaciones o señalamientos de ser un país que no es garante de los derechos humanos. Para ir concluyendo este espacio de entrevista, yo quiero preguntar, ustedes como ProBúsqueda también se han dedicado a conocer y a trabajar de lleno en favor de las víctimas, y también un punto es lograr los reencuentros familiares con aquellos que todavía están vivos, y han sido víctimas, por ejemplo, del exilio durante la guerra. ¿Cómo se ha llevado a cabo ese proceso? ¿Tienen una idea del número de personas que ha logrado hacer? Bueno, se han resuelto 400, de los 955 casos que tenemos en ProBúsqueda, en la historia de ProBúsqueda, ya están resueltos 423, ¿verdad? De ellos, la mayoría han sido ya reencontrados con su familia. Y yo creo que esa es la parte más importante del resarcimiento, ¿no? De todos esos casos resueltos, ni uno solo ha acudido a los tribunales. Entonces el mensaje es claro por parte de las víctimas, ¿verdad? Ellos, una forma de recibir la justicia es reconocerle ese atropello que se le hizo, que se le pida perdón y sobre todo encontrar a sus seres queridos y poder abrazar a sus hijos. Entendemos, el fin máximo no es un proceso judicial o abrirlo en contra, sino poder conocer la verdad. Preguntémosle a un padre o una madre. ¿Qué es lo que quieren? ¿Abrazar a sus hijos después de 30 años de haberlos desaparecido, de no haberlos visto? Y la respuesta va a ser clara, ¿verdad? Un padre o una madre nunca deja de buscar a sus hijos. Perfecto, nos queda clara esta visión y por supuesto el llamado también al Estado salvadoreño para poder brindar información y apoyo a las víctimas. Agradezco a Eduardo García, director de ProBúsqueda, quien nos ha acompañado para hablar sobre los archivos del conflicto armado y especialmente el resarcimiento de daños a las víctimas también, que sigue siendo una responsabilidad de todos los salvadoreños. Con esto nos vamos a una pausa y al volver regresamos con noticias.